si no llenamos la tierra con la vida de Jesús? Entonces la oscuridad Buen día, se Dios los bendiga a cada uno de los oyentes del podcast, un podcast de Dynamis, un podcast de misiones y hoy estamos nuevamente aquí con Moni y un invitado muy especial que nos acompaña el día de hoy y que es un invitado especial en ENAMID, la Escuela de Misiones Transculturales que se desarrollará en Cartagena. Moni, buenas tardes. Queríamos saber quién es nuestro invitado para el día de hoy, para nuestro podcast. Claro que sí. Bueno, primero que todo, muy buen día. A mí me gusta decir buen día porque, como digo, uno no sabe en qué hora del día nos estás escuchando. Puede ser que nos escuches en la mañana, en la tarde o en la noche. Entonces, bueno, muy buen día. Un saludo muy especial para ti, que te conectas con nosotros y que estás allí escuchándonos. Entonces, como lo dice nuestro amigo el pastor Jairo, ajá, el día de hoy tenemos un invitado muy especial y les confieso que estoy muy emocionada de que podamos compartir este espacio con él. Él es David Cárdenas y yo les cuento que conocí a David un poco, bueno, yo digo que 20 años o un poquito más de 20 años, el número exacto no lo recuerdo, pero lo conocí en el lugar que para mí es uno de los mejores lugares o de mis lugares favoritos del mundo. Pastor Jairo, ¿tú sabes cuál es uno de mis lugares favoritos del mundo? Bueno, Moni, creo que un aula de clase, en un salón de clase. Así es, así mismo es. Un aula de clase es para mí uno de los lugares más fantásticos del mundo, porque en un salón de clase pasan cosas maravillosas. En un salón de clase Dios te abre las ventanas y te muestra una cantidad de cosas y por supuesto es la oportunidad para poder recibir tantas cosas lindas que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, por eso, un salón de clase es uno de mis lugares favoritos. Si quieren saber cuáles son mis otros lugares favoritos, bueno, quizás en otro podcast les contaremos, pero por ahora les cuento que fue en un salón de clase que conocí a David. Seguimos siendo jóvenes, por supuesto, pero éramos un poco más jóvenes en aquel entonces. Y bueno, ahí estábamos aprendiendo de hombres y mujeres de Dios para adquirir más herramientas y capacitarnos en todo este lindo mundo, en esta linda tarea de la misión de Dios por medio de las misiones transculturales. Así que ahí lo conocí y a lo largo de todos estos años ahí hemos venido cultivando la amistad y hoy, bueno, el Señor nos permite tenerlo como el invitado especial para este podcast porque como se van a dar cuenta, cuando Él nos comparte un poquito de Él, hay cosas muy interesantes que aprender porque es un hombre de Dios y Él ya nos contará más detallitos de su vida. Entonces, David, bienvenido y muchas gracias que puedas estar con nosotros hoy. Mónica, muchísimas gracias por esta invitación. Jairo, un gusto en conocerte. Gracias por esa introducción. Igualmente, valoro mucho tu amistad de tantos años y cómo el Señor sigue usando tu vida y seguimos adelante en la misión de Dios. Muy feliz de estar con ustedes en esta sesión de podcast. Muchas gracias, David, y verdad que es un gusto poder conocerle por este medio y quisiéramos saber un poco más de quién es David Cárdenas, cómo surgió ese llamado de parte del Señor a su vida. Gracias, Jairo. Bueno, primero que todo, soy un padre y esposo, casado con Marlene. Ella es misionera con OM, oriunda de El Salvador, donde desarrollaba su liderazgo con este ministerio misionero. Y el Señor nos ha concedido dos niños. Uno es Eloísa, que ya casi cumple 3, y Elías, que apenas va por los 6 mesecitos. Servimos al Señor por los últimos 21 años en lo que llamamos a tiempo completo, aunque antes de eso voluntario en varias cosas, como pastor de misiones con la Iglesia Cruzada Cristiana Vida en Acción y también con la Alianza Global Wycliffe como director del área de las Américas. David, ahora estás en ese lugar que el Señor te ha permitido liderar, pero ¿cómo comenzó ese llamado a servir al Señor? ¿Cómo fue esa experiencia
de saber que estabas llamado a trabajar en el área transcultural? Mira, Jairo, yo tenía una inquietud muy particular por eso de otras culturas. Estoy hablando del año 92. Justo había terminado mi bachillerato, nunca había escuchado de misiones. Mi padre, él sí había asistido a algunos congresos de Comiván y tenía unas manuales de las memorias del congreso y de vez en cuando visitaba su biblioteca y empezaba a curiosear y eso empezó a despertar algo de inquietud. Sin embargo, en el año 95 tuve la oportunidad de participar en un viaje de lo que llamamos corto plazo a las instalaciones del Instituto Lingüístico de Verano que estaban en Loma Linda, departamento del Meta, municipio de Puerto Lleras, para conocer un poco acerca del trabajo de la traducción de la Biblia en ese lugar tan importante en ese tiempo, donde decenas de familias de misioneros de diferentes nacionalidades estaban viviendo y desarrollando esos trabajos lingüísticos. Así que desde ahí empezó, o el Señor más bien afirmó, eh, que las culturas necesitan conocer del amor del Señor y a partir de ahí pues inicia un peregrinaje, una jornada donde me vinculo al área juvenil de misiones de la iglesia y desde ese contexto visitamos iglesias en el país para evangelismo, para servicio y también plantación de iglesias. Y ahí poco a poco inicia esa historia de la cual hoy día el Señor sigue escribiendo. Y entonces ese llamado empieza en un lugar donde entiendo trabajaban en la traducción de la Biblia a algunos idiomas. Es cierto así? Es correcto, ese sitio del país era como una base misionera desde la cual se coordinaban diferentes esfuerzos y bueno, allí tuve la oportunidad de conocer algunas familias, visitarles, conocer de su trabajo. Fue una visita muy breve, pero muy significativa, que hasta el día de hoy yo puedo decir fue el momento de conexión y de inquietud por algo que Dios sabe que era muy importante y en lo cual estoy muy feliz de servir. Bueno, y por qué para nuestros oyentes que quizás no saben mucho o apenas están oyendo sobre traducción bíblica, por qué es importante que la iglesia se involucre en la traducción de la Biblia? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo un creyente que está en su iglesia puede comenzar a involucrarse en la traducción bíblica de alguna manera? Jairo, esa es una pregunta tremendamente importante y con una profundidad teológica que no te imaginas. Partimos del hecho que Dios es un Dios que se comunica. Lo ha hecho desde que creó a Adán y a Eva y se ha comunicado a lo largo de la historia y Dios se sigue comunicando con nosotros. Y una de las maneras como lo ha hecho es a través de las escrituras, la revelación de Dios para la humanidad, primero a través de la nación de Israel y posteriormente para la iglesia. Como Dios es un Dios que se comunica, es porque Dios tiene un mensaje para las personas y es un mensaje que trasciende las culturas. Así que la pregunta que acompaña a tu pregunta es, ¿cómo Dios se va a comunicar de manera que la gente pueda entenderlo si no es hablando el idioma de las personas? Es así como la traducción de la revelación de Dios ha sido la tarea que desde el año 200 antes de Cristo, con la primera traducción de la Biblia de aquel entonces, que es la Septuaginta, ha marcado cómo el mensaje de Dios se comunica a gente que el hebreo o el griego no es su lengua materna y que la mejor manera de entender lo que Dios quiere decir es leyéndolo o escuchándolo en el idioma en el que ha nacido. Así que la traducción de la Biblia básicamente es la manera como Dios se comunica a cada nación, a cada cultura. Sin la palabra de Dios no es posible hablar de fe, no es posible hablar de teología, no es posible hablar de iglesia. Así que de esa manera, Jairo, puedo decirte, Dios se comunica y lo hace para todos. Bueno, y eso es interesante porque entender que gracias al trabajo de otros que en otro tiempo hicieron, hoy podemos tener la Biblia
traducida al español y no solo al español como algunas versiones como la Reina Valera, sino en algunos idiomas, en un lenguaje o en un español más coloquial, si pudiéramos decirlo de esa forma. Y entonces decir que dimensionar la grandeza de la traducción bíblica en el trabajo misionero es algo que cada creyente debe hacer y que cada creyente debe propender, procurar a través del apoyo a la obra misionera. ¿Es posible entonces decirle a un creyente en la iglesia que quizás no sabe de idiomas, de traducción bíblica, que puede participar de la traducción bíblica a través de qué maneras le dirías, David, a esa persona, de qué maneras esa persona podría involucrarse en este trabajo de la traducción bíblica? Jairo, por supuesto, yo pienso que una de las cosas que todo creyente debe preguntarse cuando lee la Biblia, sea de manera escrita en su dispositivo móvil o bien sea que la escuche a través de los formatos en audio, es por qué yo tengo la Biblia en mi idioma. Porque la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en idiomas como hebreo, arameo, griego. Y para que esta Biblia esté disponible en una versión o en una adaptación al español que pueda entender, hay un camino que se ha recorrido, un camino que inició con un traductor como es Casidoro de Reina, que en el año 1569 culminó y se hizo la publicación de esa obra maestra que hasta el día de hoy sigue siendo importante y que se compara con la belleza de El Quijote de la Mancha porque son casi que contemporáneas. Pero obviamente la Biblia traducida por Casidro de Reina tiene una belleza y un español tan delicado y tan fino de su época que, que marcó una trascendencia. Esta Biblia, por supuesto, que ha tenido revisiones y tener la Biblia que tenemos hoy día es esfuerzo, es resultado de la inversión de vida, de tiempo y dedicación de muchas personas, diferentes entidades y claro, tenemos diferentes versiones y somos de los idiomas que más tiene versiones de la escritura para que la podamos entender porque los idiomas son dinámicos. No hablamos el mismo español de hace 500 años. Por ende, las escrituras tienen que responder también a la generación que habla el idioma de su época correspondiente para un mejor entendimiento. Así que eso es lo primero que quería decir y es valoremos lo que tenemos en nuestras manos o en nuestros dispositivos porque es Dios hablando a nuestro corazón. Ahora, si entendemos que el mensaje de Dios es importante para mi vida y tiene un impacto en cómo yo he conocido a Dios, cómo he sido discipulado, cómo he construido mi fe, mi teología a partir de la escritura, también es igual de importante para la iglesia de otros contextos culturales. ¿Cómo ellos van a entender si no es también con la Biblia en su idioma? Aunque sean bilingües y aunque tengan algún grado de bilingüismo, la comprensión más apropiada y la comprensión que habla más al corazón, obviamente es en el idioma en que cada quien ha nacido o mejor entiende. Por lo tanto, hablar de traducción de la Biblia y cómo nos podemos involucrar como iglesia es básicamente entender que es parte de la vocación misionera del pueblo de Dios. Hechos capítulo 2 nos deja una clara insinuación directa de cómo el Espíritu Santo, a través de un acto milagroso, permite que discípulos del aposento alto expresen las maravillas de Dios en idiomas que eran entendidos por las personas en aquel entonces. Aquí Dios está básicamente diciendo, para mí es importante que la gente escuche las maravillas de Dios en el idioma que han nacido. Entonces, hablar de traducción de la Biblia es básicamente estar unidos al propósito de Dios de comunicarse de maneras claras, concisas, a cada cultura en el mundo. Así que cuando yo oro por la traducción de la Biblia, cuando yo inclusive apoyo la traducción desde el punto de vista financiero para que otros hagan el trabajo, o cuando uno mismo toma la decisión de ser parte de apoyar esos trabajos de manera directa, como lo hay de varias personas del contexto de Dinami, de Asambleas de Dios, básicamente estamos siendo ese pueblo de Dios
que está respondiendo a la invitación de Dios de llevar un mensaje para cada cultura. Y por supuesto, hablar de evangelismo, discipulado, responde a qué tanto de la escritura, por supuesto, está disponible a esas culturas. David, muchas gracias. Queda muy claro el comprender el valor de la traducción bíblica, la importancia de que valoremos lo que tenemos, porque creo que debe ser muy costoso la traducción bíblica a un idioma. Es así. Por ejemplo, Sí. no hablar de costos concretos, pero sí podemos decir que tiene un costo en tiempo, en inversión de vidas y Ujú. económico alto. ¿Es así, David? Por supuesto, cuando hablamos de traducción de la Biblia, tenemos que también preguntarnos qué de la Biblia estamos traduciendo. Normalmente, la mayoría de proyectos involucran solo el Nuevo Testamento. Claro, todos tienen derecho a la Biblia completa, pero va en relación también a los recursos disponibles y también a que la comunidad local entienda que pueden igualmente ser parte de lograr el Antiguo Testamento. Ahora, si hablamos de los modelos de traducción de hace unas 40, 50 años atrás, hablar de traducir una Biblia podría costar perfectamente más de $1 millón traducido a nuestros pesos colombianos. Ya usted podrá imaginar. Como los modelos de traducción han cambiado, han evolucionado, ahora involucran más personas, equipos de traducción nativos y donde el misionero básicamente hoy día es un facilitador y si a eso le sumamos las herramientas tecnológicas, las diferentes versiones de o acceso a los originales e inclusive traducciones a idiomas cercanos al que se está traduciendo, hace que el tiempo sea menos y por ende los costos sean menos. Una traducción puede estar también porque alrededor de $150,000, y estoy hablando de un promedio porque en esto hay diferentes variables, el lugar, el país, la accesibilidad, etcétera. Pero podemos decir que no es barato. Por ejemplo, un ministerio que es parte de la Alianza Global que se llama Letra Paraguay, ellos han calculado la traducción de cada versículo del Nuevo Testamento en $10. Ellos tienen un plan de levantamiento de fondos para decirle a la gente, tú puedes ayudar en la traducción de un versículo de la Biblia de este grupo indígena de Paraguay. Y esa es la manera como ellos recaudan fondos, pero también llevan a un costo real, lo que implica un trabajo integral que involucra a personas y diferentes aspectos de trabajo. David, muchas gracias. Muy clara la exposición y bueno, nos abre una visión y un panorama de también poder participar desde la iglesia local, Ujú. apoyando la traducción bíblica con nuestros misioneros que trabajan en el campo. Sabemos que no solo ellos en sí necesitan una inversión, sino que los costos de traducción bíblica entonces son siempre altos en algo, bueno, como lo dijiste, dependiendo del contexto, pero requieren una inversión. Así que ustedes que nos escuchan a través del podcast pueden orar al Señor por la traducción de la Biblia, por los equipos que están traduciendo la Biblia en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Es un motivo de oración y es una forma de vincularnos a la traducción, pero también puede preguntar a través del pastor en su iglesia local, por los misioneros que trabajan en la traducción bíblica y de esa forma también puede apoyar con un granito de arena, con algo que usted pueda aportar para la traducción bíblica, porque traducir la Biblia es entonces un un papel fundamental en la tarea misionera. La traducción Ujú. bíblica es misiones en sí también. No Así podemos es. desconocer eso. Moni, No, pues yo estoy aquí así como encantada y quiero animar a los oyentes que nos están escuchando ante esta realidad que nos comparte David. Si Dios quiere comunicarse a nosotros, Dios quiere darse a conocer a nosotros, ahora somos nosotros como iglesia los que debemos hacer algo, poner algo de nuestra parte para que otras personas que no han escuchado de Él lo conozcan también porque Dios es un Dios maravilloso que se quiere comunicar con la humanidad y ahora nosotros como iglesia somos
quienes debemos darlo a conocer. Y la traducción bíblica es una de las maneras como podemos mostrar a otros del amor de Dios, porque al llegar la palabra del Señor en el idioma de estas personas, ellos van a escuchar la voz de Dios. Y te animo a ti para que le preguntes al Señor, bueno, Señor, aquí estoy. La traducción de la Biblia es una manera de cumplir tu misión y que le digas de qué manera puedo servir, ¿verdad? Que le digas ahí donde estás, de qué manera yo me puedo vincular, de qué manera yo puedo hacer algo para que otros escuchen tu voz, para que otros reciban tu mensaje en el idioma del corazón de ellos. Bueno, muchas gracias David por este tiempo, por este podcast, por permitirnos conocer un poco acerca de quién eres, qué haces y por abrirnos un poco más el panorama en cuanto a la traducción bíblica y la obra misionera. Muchas gracias. Con todo aprecio, Jairo y Mónica, y de paso valorar la participación de Dynamis en la Alianza Global Wycliffe como un ministerio que es parte de esta comunidad global por su compromiso con el llevar la palabra de Dios a todos. Así que tienen una gran bendición todos ustedes en las Asambleas de Dios y estamos para servirles. Nos vemos pronto. Bueno, Moni, ¿quieres decir algo antes de finalizar? Y gracias, David, por haber estado con nosotros. Gracias por haberte dejado usar por el Señor. Y si quieren conocer a David, compartir un poquito más, entonces los invitamos a Enamit del 21 al 23 de junio. Nos vemos en Cartagena, allá nos podemos tomar un tintico. Si de pronto hace mucho calor, bueno, nos tomamos una Coca-Cola o agüita o lo que quieran, pero que podamos reunirnos, conocernos, conversar un poquito más y seguir aprendiendo de esta linda verdad. Un Dios que se quiere comunicar a cada persona en el idioma de su corazón. Muchas bendiciones y gracias por habernos escuchado en este día. Muchas gracias David, Moni y a todos nuestros oyentes. Dios los bendiga y los dejamos con esta melodía, una melodía que inspira la de las naciones. Dios los bendiga. أخبار أيام ثانية أباء على شعبي لأجل أن يكون مطرا لأن الأمراض سمي عليه وصلوا وطلبوا وجهي الذي دعوا فإذا تواضع شعبي للسماء وأغفر خطاياهم وأسمع من رجوعهم عن طرقهم لأن عيني تكونا مخفيين آذان مسقيين وأبري أرضهم. Esas son las naciones árabes, el que acaba de orar. Denle gloria a Dios. Aleluya. Las naciones. Oh Dios, ten misericórdia, Senhor das nações. Tem misericórdia das nações, ó Senhor, porque nós viemos confiadamente ao trono da Tua graça, ó Senhor. Tem misericórdia do Teu povo e socorre, Senhor, a esse povo que busca o Teu nome, que busca a Tua presença, que busca o Teu Espírito Santo, que busca a Tua unção, Senhor. Tem socorro, Senhor, manda socorro, Senhor, para todos aqueles que não conhecem o Teu nome, que não conhecem a Tua graça, que não conhecem o Teu amor, que não conhecem, ó Senhor, a Tua graça, amor e misericórdia. Oh, em Tua justiça, Senhor, na Tua justiça, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Clamamos, clamamos e clamamos no nome santo de Jesus. Aleluya. Amén. Las naciones de habla portugués. Aplauda al Señor. Las naciones germánicas. O Herr, habe bitte Gnade mit unseren Nationen in deiner Güte und deinem Verständnis. Denke bitte an alle Nationen dieser Erde. Und wir wissen, dass wir dich sehr brauchen. Wir haben unsere Fehler erkannt und unsere Schwächen. Und wir wissen, dass wir ohne dich nicht weitermachen können. Wir brauchen dich in unserem Leben, dass wir dich deklarieren. Und thank you, Vater. Wir danken dir, Vater. Hab Gnade mit uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Alemán. Alemán. Oh, Señor. Señor.
las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria. Levante su voz. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Calle delante de Él toda la tierra, humíllese ante el Señor, su gran poder. Dígalo conmigo, calle delante de Él. Calle delante de Él toda la tierra, humíllese ante el Señor y su gran poder. Calle delante de Él toda la tierra, humíllese ante el Señor y su gran poder. Vamos a decirlo una última vez. Calle delante de Él toda la tierra, humíllese ante el Señor y su gran poder.